Buenas, mi nombre es Andrés Miguel Rico López, estudiante de Artes Visuales de la UNAP. Vamos a hablar sobre el documental Apaporis, dirigido por Antonio Dorado, caleño, colombiano. Es un excelente documental, recomendado para que lo vean y lo disfruten, porque realmente que es muy interesante. Bueno, el documental básicamente es un personaje llamado Wade Davis. Él es un estudiante del maestro Richard Evans Schul y emprende un viaje hacia la Amazonía, hacia la selva Amazonía. Después de despertarse, le ese interés hacia esa región, gracias a su maestro, obviamente. Y bueno, este documental tiene escenas interesantísimas. Realmente no había tenido la fortuna de ver un documental tan bien dirigido, bastante inspirador. El documental intenta alejarse de esa mirada típica de cómo nos muestran a los indígenas del Amazonas, siempre como salvajes, como tipos exóticos y todo, pues lo que es muy diferente. Eh, Aparte de demostrarnos paisajes muy bonitos, también pues muestra que hay ya una organización y una estructura fuerte. Es muy importante nosotros poder apreciar ese tipo de documentales. Creo que es necesario que muchas personas que están bastante alejadas de todo este concepto y de toda esta parte de Colombia se dedicaran a investigar un poquito sobre lo hermoso y grande que el territorio que aún falta por descubrir. Por eso creo que este documental se puede relacionar muy bien con varios planteamientos de los documentos de Mateus Mora y Beltrán, ¿sí? Especialmente cuando habla de la mirada etnográfica y la representación del otro y la ética de la imagen. Uno de los vínculos más claros que aparecen en el documental es cuando representan a las comunidades indígenas y sus saberes ancestrales, ¿sí? La manera en que el director hace un paralelo a través del material recopilado por el etnobotánico norteamericano Richard Evans Schultz para mostrarle al espectador cómo se resiste en el tiempo sus tradiciones y sus rituales, ¿sí? Eh, Aproximadamente entre los minutos 34 y 36 vemos escenas donde varios habitantes del territorio explican el uso y creación de mezclas especiales en un ritual en donde todos deben estar mascando polvo de coca, ¿sí? Mientras se está preparando algo que llaman curare. Es, es, es una mezcla con plantas seleccionadas y, y muy precisas. O sea, es curioso saber cómo ellos saben qué planta sí, qué planta no, como lo decía el narrador. Es curioso porque demuestra que tienen una sabiduría innata, ¿sí? Innata. Entonces, también en el minuto 39-40 vemos cómo están buscando comida y encuentran unos gusanos llamados mojojoy. También vemos cómo usan y explican el uso de las plantas medicinales y prácticas espirituales relacionadas con el yagé. Lo interesante es que la cámara no se muestra invasiva ni intenta convertir esas prácticas en espectáculos visuales, ¿sí? Más bien el documental parece escuchar y acompañar los relatos desde una posición más respetuosa y contemplativa, ¿sí? Es bastante claro como vemos el nivel tan profesional en cómo se utilizan la forma como ellos capturan, ¿sí? Desde la parte, digamos, etnográfica visual. Esto se relaciona mucho con lo que plantea Mateus Mora sobre la mirada etnográfica. El autor habla de la importancia de no representar al otro como un objeto extraño o folclórico, ¿sí? Sino trata de entender sus prácticas desde su propio contexto cultural. Creo que el documental logra eso en varios momentos, porque no presenta a las comunidades indígenas como personajes exóticos, ¿sí? Sino al contrario, pues muestran a las personas como que tienen un conocimiento profundo sobre su territorio y la naturaleza. Otro vínculo importante aparece hacia el final del documental, aproximadamente de los minutos 50 y 1 hora 5 minutos, cuando la narración empieza a hablar sobre la pérdida de lenguajes indígenas, eh, donde muestran a un personaje que se resistió a aprender el español y solo canta, está haciendo cánticos en su idioma natal indígena y es de los pocos que tienen digamos que una gramática indígena natural y propia. Y bueno, eso es preocupante porque se ve que se ha tenido que aprender español para poder comunicarse y obviamente pues
debilitando su lenguaje materno. No solo el lenguaje, ¿no? También la desaparición de los saberes ancestrales y las amenazas que enfrenta el Amazonas con ciertos temas bastante polémicos, que los conocemos y nos quedamos callados, pero los conocemos, ¿sí? En ocasiones le decimos ilegal o legales, pero sigue siendo un daño directo hacia las tierras de la Amazonía. Ahí el documental cambia de pronto un poco de tono, ya no se enfoca solamente en mostrar la belleza de la selva, sino que introduce una reflexión crítica sobre todo lo que está perdiéndose cultural y ambientalmente. Los vínculos entre Apapori, Secretos de la Selva, y los planteamientos de Mateus Mora y Beltrán muestran que el documental no funciona únicamente como registro visual, sino como una forma de reflexión antropológica y ética. La obra intenta elaborar un retrato más respetuoso con las comunidades indígenas de la Amazonía y al mismo tiempo cuestiona las formas tradicionales en que la modernidad ha mirado a la naturaleza y a los pueblos originarios, lo que les venía contando. Pues, yo creo que no sabemos nada de la Amazonía realmente, siendo colombianos y no solo colombianos, también otros ciudadanos de otros países cercanos que compartimos la selva. Y no por no conocerlo no deberíamos darle la espalda. Hay que proteger el Amazonía colombiano y latinoamericano porque pues compartimos, porque es un pulmón importante para la supervivencia de futuras generaciones. En ese sentido, el documental evidencia que toda imagen, ¿sí?, implica una posición frente al mundo. No solo muestra una realidad, sino que también decide cómo interpretarla y cómo hacer que aquello históricamente que ha sido ignorado tome relevancia para las comunidades, para las personas modernas, ¿sí? El de las ciudades y de las capitales. Entonces, este trabajo que hacen directo no son simplemente árboles y bosques y selvas, no. Hay vida y hay mucho, no por explotar, sino por descubrir y conocer, ¿sí? Porque hay quienes solo piensan a nivel de la naturaleza para explotarla, que realmente es destruir, llegar allá con cosas, ahí como lo dice uno de los personajes indígenas de la comunidad, es un documental que te despierta, es un cuestionamiento de lo que está sucediendo y del nivel a ver, no lo quiero decir de manera tan cerrada, tan agresiva, estamos ignorando mucho la selva amazónica y esto es lo que, digamos, el documental en parte nos está generando ese cuestionamiento para nosotros, eh, tener una posición más crítica y obviamente pues esto es un análisis con un enfoque corto porque realmente pues el documental muestra más, muestra paisajes preciosos, muestra ríos, de hecho la Paporis es un río impresionante en el cual muchos de los indígenas respetan el mismo río por su caudal y porque tiene un recorrido bastante complejo de llegar. Eh, impresionante, impresionante este documental, lo recomiendo. Digamos, ese es mi análisis, ese es mi pequeño análisis, eh, pero me lo voy a volver a ver. Es muy interesante, porque digo, vale la pena verlo en familia, compartirlo. Son estos contenidos que son oro visual, realmente. Es una cosa hermosa por la identidad que nos da y nosotros como latinoamericanos, como parte de la región amazónica, nos debe interesar defender a nuestros hermanos indígenas. Muchas gracias, ese es mi análisis y eso es todo.